Hola, yo soy Héctor y hoy vamos a ver los contenidos de la clase de español y nuestro primer tema va a ser la revisión del reglamento. Bueno, todos tenemos una vaga idea de lo que es un reglamento, pero nos adentraremos más en las características del reglamento, qué es un reglamento y al final tendremos una pequeña actividad divertida para consolidar todos los conocimientos que tengamos sobre este tema. Bueno, los grupos sociales establecen normas para regular la conducta de sus integrantes con la finalidad de asegurar y mantener una buena convivencia. En ámbitos donde hay una interacción social, por ejemplo, en los deportes, la escuela, la familia o el trabajo, se establecen reglas para determinar las responsabilidades, las obligaciones y los derechos de las personas. Creo que los ejemplos en los que más se podrían familiarizar con un reglamento pueden ser los deportes, la escuela y la familia. Todos tenemos reglas familiares que se imponen dentro de sus casas, de que si tu hermano te quita un gansito, pues pum, le toca pamba, ¿no? De que si te duermes después de una cierta hora, pues ya sabes que viene el regaño de mamá, ¿no? Todos tenemos estas ciertas normas que tenemos que seguir. En los deportes, el fútbol. Si le pones el pie al contrincante cuando se acerca a tu área, digo, sí, te beneficia a ti, pero pues el ambiente se tensa, es una falta, te ponen tarjeta. Entonces todo esto se hace para pues normalizar la conducta y mantener un ambiente de confianza entre todos y seguridad. Para hacer algunos reglamentos se consideran las propuestas de quienes integran una comunidad, mientras que otros son elaborados por especialistas o autoridades en un área específica. Generalmente los reglamentos son el resultado de una toma de conciencia acerca de la necesidad de respetar a otras personas y de cuidar los objetos que nos rodean, así como el ambiente. No hay que olvidar que las normas y leyes se pueden cambiar si las necesidades y circunstancias de los grupos sociales se modifican, o si la mayoría de los miembros de un grupo no están de acuerdo con ellas. En el caso específico de un reglamento escolar, es importante que en este caso se incorporen los aspectos anteriores, que sea elaborado en un ambiente democrático y que se consideren los derechos humanos. Entonces, es importante que el reglamento se haga a partir de las necesidades que tenga la comunidad y que sea creado por aquellos en los cuales se vean afectados por las normas de este reglamento, ya sea una autoridad o la comunidad misma, dentro de un ambiente democrático. Bueno, ¿y qué es un reglamento? Los reglamentos son documentos escritos de carácter público que contienen normas o reglas relacionadas con la conducta, las obligaciones y los derechos de una comunidad o un grupo, cuyo propósito es regular situaciones y actividades específicas. Los reglamentos pueden darse a conocer de diversas maneras, en hojas, carteles o por medios electrónicos, que hoy en día son más populares debido a su eficiencia. Son textos discontinuos porque no necesariamente se leen de manera lineal para poder comprender la información que presentan. Esto quiere decir que no se deben de leer necesariamente de principio a fin. Por la naturaleza de su contenido y por el modo de presentarlos, los textos discontinuos pueden leerse de diferentes formas, comenzando la lectura en partes distintas o leyendo a saltos o solo algunas partes que nos interesen. Los mapas, gráficas, formularios, listas, anuncios, cuadros, infografías y los esquemas son ejemplos de textos discontinuos. Por ejemplo, si en una librería se quiere saber cuántos libros se vendieron solo el martes y se está llevando a cabo un registro de ciencia de datos, para esto no es necesario leer todo el reporte este, para saber la información del martes. Basta con ubicar la columna que corresponde al día mencionado para obtener la respuesta. O si deseas localizar un mercado en un mapa, echas un vistazo al documento y localizas el icono o el logo que representa. No es necesario comprender todo el mapa de la región para saber la ubicación del mercado. Lo mismo pasa con la lectura de un reglamento. Por ejemplo, si llegas a una escuela nueva y quieres saber rápidamente cuáles son las sanciones por llegar tarde, no es necesario que leas todo el reglamento, solo debes buscar el apartado de las sanciones o el relacionado con los retardos. Ok, en esta siguiente diapositiva
quizá parezca un poco extraño, pero miremos primero la imagen de la derecha. ¿Qué tenemos? Un instructivo, una receta y un reglamento. El reglamento trata de la biblioteca y vienen distintos puntos que leeremos ahorita. Dice, punto 1. Debes mantener siempre un ambiente de silencio y orden para facilitar tu trabajo y estudio, y el de otras personas que pudieran encontrarse estudiando en la sala. 2. No puedes comer ni beber dentro de la biblioteca. Dejémoslo hasta aquí. Ahora pasemos a la receta. Dice, ensalada de zanahoria. Ingredientes. 3 piezas de zanahoria, un limón, sal. Preparación. Lava y desinfecta la zanahoria y el limón. Quita la cáscara de la zanahoria y ráyala. Exprime el limón y agrégalo a la zanahoria. Detengámonos aquí un momento. ¿Pueden detectar alguna similitud entre ellos? Si sí, quiero que la piensen, la digan en su mente, la digan a la pantalla, díganla como quieran, pero intenten ver qué similitud tienen. Bueno, ahora, ¿observaron que la preparación es similar a la manera en que se presenta el listado de las normas en el reglamento de la biblioteca? Esto ocurre porque ambos tipos de texto contienen indicaciones acerca de acciones que deben realizarse o de comportamientos deseables dentro de un recinto. Entonces, existe cierta relación entre ambos tipos de textos. Ahora, aunque el reglamento pertenece al tipo de textos llamados discontinuos, también se considera un instructivo, porque comparte algunas características de este tipo de texto. Tanto los instructivos como los reglamentos son documentos en los que se explican listados de actividades o normas, que son indicaciones específicas sobre el comportamiento que es deseable o permitido en determinados lugares o situaciones. Ok, ahora que entendimos esta similitud, pasemos a sus características. En general, un reglamento se caracteriza por lo siguiente. Título. Este determina el ámbito al que pertenece el reglamento. Inicia con la palabra reglamento y especifica la institución, el grupo social y la actividad a los que se refieren las normas. El título debe ser breve y claro y estar escrito con mayúsculas o negritas. Identificación o presentación. Sirve para identificar si quien lee el reglamento debe seguir las normas que incluye. Contiene el nombre de la persona o grupo que elaboró el reglamento. Menciona el lugar donde se aplica y la fecha en la que se redactó, así como su vigencia, porque esto es importante. Un reglamento puede dejar de ser vigente o dejar de servir a partir de un cierto periodo de tiempo. Es decir, el reglamento de la escuela de 1990 puede ser muy distinto a lo que es el día de hoy, debido a X o Y razón. Otro punto. Subtítulos. Favorecen la búsqueda de información sin que se tenga que leer todo el reglamento. Se organizan en diversas categorías. Para ello se utilizan números o letras y las categorías se ordenan según su importancia. Se escriben con negritas. Normas o derechos. Cada norma debe ser enunciada de manera clara y breve. Además, debe de hacer referencia a un solo contenido. Las normas o reglamentos se enumeran para facilitar así su ubicación. Bien, ahora vayamos a algo muy importante, la redacción. ¿Cómo se redactan obligaciones y derechos en los reglamentos? Sigamos estos puntos. Cada norma debe estar claramente redactada y ser lo más breve posible. Pongamos un ejemplo. Si queremos decir que los alumnos no deben distraerse con la comida durante las clases, entonces nuestra redacción de esta norma debe ir por las líneas de: está prohibido comer en el aula durante los horarios de clase. Así ya establecimos que está prohibido comer dónde, en el aula y cuándo durante los horarios de clase. Está muy claramente redactado toda la oración y es bastante breve. Ahora, siguiente punto. Aclarar si se trata de una prohibición, algo que no está permitido, un permiso o una permisión, o una prescripción, algo permitido en ciertas circunstancias. Por ejemplo, prohibición. Queda estrictamente prohibido consumir alimentos en la biblioteca. Esto es algo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. Permiso. La comunidad escolar puede colocar carteles, anuncios u otros textos en los tableros del periódico mural. Esto es algo que se puede hacer siempre. O sea, el alumno lo tiene permitido. Y una prescripción.
En caso de que un estudiante deba ausentarse uno o más días de clases, deberá presentar una carta al director en la que justifique su ausencia. Entonces, esto quiere decir que si se quiere tener algo, se tiene que pedir una prescripción. Es algo que puedes hacer bajo ciertas circunstancias, diferencia de un permiso que puedes hacer en cualquier momento. Siguiente punto. A veces es posible incluir en una sola norma lo que está prohibido y lo que está permitido, como se verá en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver en ambos lados que durante la clase está permitido, y tenemos nuestros 3 puntos de consumir alimentos, utilizar el celular y expresar burla o descalificación hacia otros compañeros. Eso está prohibido. Y del otro lado tenemos lo que está permitido, que es solicitar permiso para ir al baño, tomar agua y cambiar de lugar, si es por algún motivo relacionado con las actividades de clase. Todo eso está dentro del punto B, entonces está bajo un mismo punto. Y ahora, con lo prometido es deuda, dijimos que terminaríamos con un juego o una actividad. No sé si les guste, pero es algo más movido, ¿no? Entonces, las instrucciones son así. Juega a redactar con un humor respetuoso, claramente, un reglamento breve que contenga 3 normas que deban cumplirse para, ya sea tener un animal de mascota, ser una reina o un rey, ser cocinera o cocinero, ser un mago o maga, un pirata, navegar un barco o cualquier otra cosa que se les ocurra. Esto pueden hacerlo solos, pueden ir con su familia, con su mamá, con sus hermanos, con su papá, con quien quieran hacerlo. Es un ejercicio para consolidar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, les pondré mi ejemplo. Mi reglamento para ser un pirata. Queda prohibido para todo pirata devolver cualquier pertenencia que se haya robado. Eso es claro para un pirata. Un pirata tiene permitido abordar el barco de otro pirata si se trata de un asalto a un rival con la intención de llevarse cualquier bien que quiera del otro. Claro, típica acción de pirata. Y último punto, un tripulante no puede desobedecer a su capitán, a menos que se trate de un motín o una rebelión. Adiós, capitán. Otro ejemplo, para no dejarlos así. Para ser un astronauta se necesitan estas siguientes normas. Querer viajar al espacio y explorar la galaxia. Un primer punto para ser un astronauta. 2. Tener un amplio conocimiento en matemáticas y ciencias. Un astronauta debe ser alguien muy inteligente. Y último punto, poder trabajar bajo presión y ser paciente. Va a estar solo y a veces va a necesitar trabajar bajo presión en ciertas situaciones de dificultad y se necesita ser paciente. Bueno, hasta aquí es todo por el tema del reglamento. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Gracias. Espero que se la pasen muy bien.